Éxodo, capítulo 1, versículos 6 a 8. ¿Ya lo tienen? Amén. Leemos la Sagrada Escritura en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Dice lo siguiente: murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la... Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Si siguen leyendo más adelante, ustedes van a ver que el pueblo fue sometido a esclavitud. Ahora bien, hay dos puntos primarios que quiero presentarles del texto que acabamos de leer. Los dos puntos que quiero presentarles: lo primero que dice la palabra, que se murió José y sus hermanos y toda aquella generación. Pero la palabra aquí no me dice que se murieron los hijos de José. La palabra no me está diciendo que se murieron los nietos de José. Quienes murieron fue José, sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, dice la palabra que surgió un nuevo rey sobre Egipto y no conocía a José. Señores, yo quiero que ustedes aterricen conmigo. No sé si ustedes le ha tocado leer Génesis cuando proclamaron a José como gobernador de Egipto. El faraón lo primero que dijo, que subiera a José sobre uno de sus caballos y que salieran por toda la ciudad y que pregonaran: este es José, gobernador de Egipto. Él tenía un sello del faraón y que no se iba a hacer nada sin José, sin la aprobación de José. El nivel de influencia que tenía José era un nivel de influencia impresionante. Aleluya. Era impresionante el nivel de influencia de José. La gente tenía que arrodillarse delante de José. José fue aquel líder visionario que llevó una visión para que la gente de las tierras no murieran de hambre. Señores, no solamente Egipto sabía de José, todas las tierras que le había tocado la hambruna que había sobre la tierra habían conocido de José. Así que nadie puede cuestionar el liderazgo de José. Nadie puede decir que José no fue un hombre visionario. Ahora bien, el problema de José es que José no fue trascendental. Así es. José no trascendió, porque se supone que si José hubiese trascendido, ¿cómo va a ser que se murió una generación y que en la siguiente generación ya nadie sabe? No. ¿Cómo va a ser que ya nadie sabe de José? Se murió José, sus hermanos y toda aquella generación. Entre tanto, surgió un nuevo rey que no conocía a José. Permíteme explicarle algo desde el original para que lo pueda entender. La expresión que usaron en el original de conocer es la expresión Yadá. La expresión Yadá tiene dos significados. El primer significado es saber por observancia o por observación, o reflexión. El segundo significado es saber por experiencia. Para que puedan entender, por ejemplo, en Génesis, cuando Noé envió a la paloma fue para ver cómo estaba el nivel de las aguas. Fue la paloma, y al regresar la paloma volvió con una rama de olivo en su patica. Él vio y observó, y él dijo: las aguas han bajado. Porque él tuvo algo, él vio, tuvo una experiencia para poder decir que las aguas bajaron. Y eso es el concepto de Yadá. Ahora bien, en la mentalidad griega,
Cuando se habla de conocer, usa la expresión griega que es ginosko. La expresión griega ginosko es una expresión que mayormente demanda una relación entre el que conoce y el conocido. Ginosko es una expresión que demanda una relación interactual con la persona. Para poder decir que conoces a esa persona, tú tienes que haber interactuado. Es algo relacional. Sin embargo, en la mentalidad hebrea, conocer no es relacional, sino testimonial. Es decir, que el sujeto puede no estar en el lugar, pero su testimonio habla por él. Entonces es por eso que están hablando, José murió, pero no hay un testimonio, no hay alguien que dé testimonio de su nivel de influencia. Es por eso que la iglesia lo que necesita es Yadá, es testimonio. Si hay algo que está afectando el liderazgo de turno, es el fenómeno de la inmanencia. Se preguntarán, ¿con qué se come eso, pastor? El fenómeno de la inmanencia. ¿Qué es inmanencia? Inmanencia es el fenómeno que mantiene una realidad como cerrada entre sí hasta agotar en ella todo su ser, su actual y existencia. La inmanencia es el fenómeno que llevó a Eliseo a llevar el manto a la tumba. La inmanencia es el fenómeno que hace un músico como estos muchachos tener talento, pero no educan, no forman a otro para que pueda levantarse una generación que siga fluyendo en los dones que Dios ha depositado en él. Eso se llama inmanencia, que la gente agarra lo que tiene, pero Jesús en su palabra dice: dad por gracia. La inmanencia es el mismo fenómeno que llevó a los hijos de Israel a su esclavitud, como acabamos de leer. También es el mismo fenómeno que no dejó posibilidad alguna a un próximo liderazgo competente después de la muerte de Josué. Señores, Moisés traspasó el manto a Josué, pero la inmanencia no permitió a Josué. Me estoy diciendo que no voy a sacar cosas donde usted no lo ha visto. Hello. La inmanencia es lo que nos permite un liderazgo competente. La competencia de un liderazgo consiste en operar generacionalmente. Tu competencia, cuando hablamos de competencia, no estamos hablando de ser competitivo, sino ser apto para la función. En la iglesia tenemos muchas personas que son competitivas, que compiten con los demás. Eso no es ser competente. Ser competente dentro del ministerio es poder trabajar generacionalmente, capacitar a otros para que podamos seguir avanzando. Porque la gente del mundo así que está trabajando. Esto, lo que estamos enfrentando hoy en día, se llama una guerra de influencia generacional. Guerra de influencia generacional. Si nosotros no aterrizamos frente a esta guerra, lastimosamente nosotros, como dijo en una ocasión Balaguer, lo que nosotros no defendemos como hombre, tendremos que llorarlo como mujer. Aleluya. Lo que no defendemos es la voz de la sabiduría. Ese anciano le dijo a sus seguidores: lo que ustedes hoy están descuidando y no están defendiendo como hombre, mañana lo van a llorar como mujer. Vaya, qué profecía. Dicho, hecho. A su nombre. Así que yo quiero presentarle a ustedes rapidito
sistema de las sociedades de este mundo. Tres tipos de mentalidad. La primera mentalidad es la mentalidad victimaria. La segunda mentalidad es la mentalidad sobreviviente. Y la tercera mentalidad es la mentalidad alineada a los tiempos. Tres tipos de mentalidades. La primera mentalidad es la mentalidad victimaria. El mundo en el cual vivimos sufre constantes cambios inevitables. Es decir, que los cambios cuando van a presentarse solamente llegan, se establecen, se imponen. Nunca va a pedir permiso el cambio para decir, Pastor González, ¿estás de acuerdo que haga esto o no? El cambio solamente llega y se establece. Es igual como las estaciones del año. Tú puedes estar disfrutando del verano y el verano está bien, tú vas para la playa y te gozas del verano, pero de repente miras y ves que las hojas ya han cambiado de color, las hojas van cayendo, es que ya se metió otoño. ¿Quién te preguntó? Nadie, solamente se puso, se estableció. Así que el cambio nunca pregunta, solamente llega y se establece. Entonces, frente a este fenómeno, hay gente que se convierte en víctima del cambio. Gloria a Dios. Y el caso fuerte y penoso es que más del 80% de los hombres de nuestra sociedad operan en esa mentalidad victimaria. La gente es una víctima del cambio. Entonces, el enemigo también trae cambio, porque hay dos tipos de cambio. Hay un cambio positivo y un cambio negativo. Hay un cambio que es para bien. Hay un cambio que es para mejorar las cosas. Pero hay otro cambio que es para empeorar las cosas. Ahora, la gente que tiene mentalidad victimaria siempre se respuestan y siempre tiene una palabra bien bonita en sus labios que se llama señora queja. Son gente que se casan con queja y andan quejándose. Todo lo que sale de su boca es queja. Y le echan la culpa a todo el mundo. Le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa a la iglesia. Y nosotros los pobres pastores también nos echan la culpa. El pastor González. Entonces la gente victimarias, la gente víctimas del cambio viven quejándose. Así que, hermanos, es fácil identificar a una persona víctima del cambio. Siempre tendrá en sus labios queja. Siempre va a estar quejándose. La segunda mentalidad, para ir rápido, es la mentalidad sobreviviente. Yo he escuchado muchas personas, de hecho yo también lo he dicho, hasta que el Señor me confrontó y me cambió el vocabulario. ¿Cuántos saben que ninguno de nosotros somos perfectos? Y nosotros vamos a ir siendo formados por Dios y vamos a ir desechando cosas. Yo era de la persona que recientemente yo decía, yo no soy víctima del cambio, soy sobreviviente. Hasta que recientemente, el Señor me abrió los ojos y me hizo entender que realmente un sobreviviente es alguien que solamente trata de no ser afectado o ya ha sido afectado por el sistema y trata de mantenerse de pies. Pero no va más allá. Solamente trata de mantenerse. Entonces el Espíritu de Dios me habló, me dijo a mí, Pedro, en las iglesias el liderazgo ha preparado a sus hijos, ha preparado a su gente a ser sobrevivientes de los cambios. Un 15% de los que militan en nuestras iglesias son sobrevivientes. Algunos son víctimas, otros están en el mundo, pero hay un grupo que son sobrevivientes a los cambios del mundo. Y nosotros preparamos a nuestra gente para que sean sobrevivientes, para que sobrevivan a los cambios. Pero no
a los cambios. La gente que opera en esa mentalidad alineada a los cambios son personas con una mentalidad de cambio. Dicha persona no solamente asimila la veracidad del cambio y los beneficios que atraen esos cambios, sino que también coopera dentro de sus posibilidades para que dicho cambio sea notorio. Y esas personas lo he denominado agentes de cambios. Los agentes de cambios, cuando la cosa está mal, ellos ven que la cosa está mal, dicen: yo voy a hacer algo. No me voy a quedar con los brazos cruzados, solamente decir yo no soy parte y yo me encuevo con la mentalidad pietista, sino que ellos deciden salir y enfrentarse a la situación. Alguien dijo por ahí: cuando hay una situación y tú haces silencio frente a la situación, te hace cómplice. El silencio es sinónimo de complicidad. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos una mentalidad sobreviviente, nunca vamos a identificarnos con nada. Solamente tratamos de no contaminarme yo, me encuevo yo, pero yo lo hago más tarde. Entonces, frente a esas tres mentalidades, el Señor me habló, me hizo entender que necesitamos levantar una generación de gente que se alinea a los cambios de los tiempos, las cosas que están bien, aplicar las cosas que están bien para contrarrestar las cosas que están mal. Amén. De lo contrario, vamos a seguir perdiendo batallas. La iglesia ha estado perdiendo muchas batallas. La problemática de las sociedades eclesiásticas es que hemos formado nuestros seres, nuestra gente, bajo esa mentalidad sobreviviente. Ya no necesitamos más sobrevivientes. Lo que necesitamos son agentes de cambio. En el libro el Señor me habló de una generación tipo virus, troyanos, establecidos dentro de un sistema. La gente que usa la informática sabe bien de qué estoy hablando. Una computadora no es computadora, sino tiene un sistema operativo. Y el sistema operativo está funcionando bien hasta que se le meta un virus. Hello. Amén. El virus no es virus si el virus está fuera de la computadora. Aleluya. Si el virus está fuera del sistema, puede estar en un dispositivo, el virus, pero no tiene ninguna función. Entonces el Señor me habló, me dijo: yo voy a levantar una generación tipo virus que va a entrar en el sistema. Va a entrar en el sistema, va a dañar el sistema, y el mundo va a tener que formatear el sistema. El sistema que está dañado, el mundo va a tener que formatear este sistema, porque Dios levanta una generación tipo virus, una generación tipo troyano, que cuando se meta en el sistema es una generación capacitada para militar dentro del sistema. Hemos tenido una generación que militó fuera del sistema y no pudo hacer nada. Pero Dios levanta una generación que va a decir: yo entro al sistema, yo voy a penetrar el sistema. Una generación de influenciadores, una generación que va a influenciar el mundo y no serán influenciados. ¿Hay algún virus aquí? ¿Hay algún virus aquí? Yo soy troyano. A su nombre. Ahora es el nuevo tema: yo soy virus. Dentro de un sistema corrupto, dentro de un sistema de injusticia, dentro de un sistema donde no existe la equidad, dentro de un sistema donde que los gobiernos del mundo no saben gobernar con equidad, porque algunos tienen, otros están muriendo.
afuera. La iglesia ha militado desde afuera por mucho tiempo. La iglesia ha tomado una mentalidad pietista y nada le resultó. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir militando así? ¿Hasta cuándo? Entonces yo quiero rapidito presentarle algo. Porque si el problema de los cambios es que la gente no está asimilando los cambios, eso me habla que hay un problema de mentalidad. Hemos presentado tres tipos de mentalidad. El apóstol Pablo presenta un texto que a mí me llama mucho la atención. Cuando se habla de mentalidad, la gran mayoría de las personas usa este texto por la aplicación que tiene. Romanos 12:2. En Romanos 12:2, el apóstol está escribiendo a esta iglesia y le dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la versión Biblia en lenguaje sencillo dice de la siguiente manera: no vivan ya conforme o como vive todo el mundo. En una versión usan la palabra siglo, en esta versión está usando la palabra mundo. Al contrario, cambien la manera, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. La palabra usada para esta palabra, para mundo o para siglo, no es lo que mayormente conocemos como cosmo. Cosmo se habla del universo, del planeta, ¿no? De los planetas, eso es cosmo, que mayormente en ocasiones se usa para mundo. Pero aquí no se está usando la palabra cosmo en el original griego, lo que se está usando es la palabra aioni. La palabra aioni tiene que ver con un sistema de pensamiento, es decir, que el mundo es dirigido por un sistema de pensamiento. Mientras que tú eres afectado por ese sistema de pensamiento, tú no puedes lograr entender y comprender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por eso que la gente hace las cosas malas, no logran entenderlo, porque están operando en el sistema de pensamiento que fue diseñado por el infierno. Por eso que el apóstol Pablo dice: es aioni que necesitamos cambiar nuestra mentalidad mundana para adquirir la mentalidad del reino, para así entender cuál es la verdadera voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Aioni. Entonces, yo quiero terminar con dejarle esto es bien claro a ustedes. Estamos hablando de liderazgo trascendental. Líderes que saben trascender en sus quehaceres, en su función dentro de este sistema. Si tú no sabes cómo lidiar en este sistema, lo siento mucho, vas a fracasar. Porque si tú llegaste a este mundo, tú puedes ser exitoso en los negocios, tú puedes convertirte en millonario, tú puedes hacer todo lo que tú puedas hacer y lograr en la vida. Pero si no lograste cumplir con tu asignación profética, entonces tú fracasaste como ser humano. Alguien escribió y dijo: el peor fracaso de una persona es ser exitoso en lo que Dios no le ha llamado. Tu peor fracaso es ser exitoso en lo que Dios no te ha llamado. Dios te llamó a ser pastor, pero tú eres un gran empresario, tú eres exitoso, de todos los millones del mundo fracasaste. Entonces, ¿cuál es el perfil que se necesita para un liderazgo de empuje, un liderazgo trascendental? El primer perfil, o lo primero que se necesita dentro del perfil, es ser probado en su capacidad de manejarse correctamente en los momentos de crisis. Se lo voy a repetir.
se han robado en su capacidad de manejarse correctamente en los tiempos de crisis. La gente, cuando todo va bien, es fácil manejarse. Es fácil trabajar cuando todo va bien. Difícil es cuando la cosa se pone difícil. En momentos de crisis hay mucha gente que dice: yo tiro la toalla, yo me voy. Porque es fácil militar, es fácil dirigir, es fácil hacer las cosas mientras que todo va bien. Pero en tiempos de crisis, la gente dice: ay no, yo me voy. ¿Por qué ustedes creen que hay tanto divorcio en nuestra sociedad? Porque la gente no está capacitada para enfrentar a sus crisis. Porque son gente que nunca han tenido que enfrentarse a su propio gigante. Hay gente que quiere enfrentarse a sus gigantes externos, pero incapaces de enfrentarse a sus gigantes internos. Personas con problemas almáticos, pero tú ves que quieren reprender al diablo. A su nombre. Gloria. Moisés, en una ocasión, cuando llegó a Mara, no había agua. Las aguas estaban amargas. Y lo primero que la gente dijeron: espérate, tú no traes al desierto para que moramos aquí. ¿O acaso no había cementerio allá en Egipto? Y había algunos que estaban murmurando con lo que real. Y Moisés, en ese momento de crisis, lo primero que hizo fue consultar a Dios. Cuando tú vas a Éxodo capítulo 17, versículo 4, te vas a dar cuenta que consultó a Dios. Le dijo: Dios, dime qué hacer con esta gente, porque de aquí a poco me van a pelear. Porque ¿qué sucede con el liderazgo del tiempo presente? Es que cuando la cosa se pone difícil, no consultamos a Dios. Actuamos por nuestras emociones. Y lo primero que va a golpear el enemigo es tus emociones. Para llevarte a un nivel de reaccionar. Porque tú has visto personas que reaccionan frente a una situación, una crisis, y después cuando vuelven así dicen: ¿qué fue lo que yo hice? Y el enemigo es astuto, le gusta llevarte a esa condición de reaccionar. Te aseguro que hay cosas que una vez, mientras que estabas dentro de la crisis, tú no encontraste la salida, pero de repente saliste y tú dices: mira lo fácil que era esto, y era por esto que yo me estaba matando. Por estas cositas que yo me estaba matando. El problema es que ustedes son malos estudiantes. Porque acaso que cuando tú estabas en la escuela, la maestra o el maestro te decía: aquí está el problema, busca la solución. Cada problema trae consigo a su nombre. El segundo punto dentro del perfil de un liderazgo de empuje o un liderazgo trascendental es reconocer la capacidad de cada uno de las personas que componen su equipo. Tú no puedes ser un liderazgo, tú no puedes ser un líder trascendental si la persona que Dios ha puesto a tu mano tú no sabes descifrar, tú no logras descifrar los códigos que esa persona tiene, tú no logras ver qué es lo que la persona tiene, cuál es su capacidad. Todo liderazgo de empuje tiene que tener la capacidad de descifrar los códigos de las personas que están con él. En una ocasión, en el mismo capítulo 17 de Éxodo, encontramos que Moisés se vio frente a una batalla, la primera batalla del pueblo. Moisés era un guerrero, Moisés había sido instruido en la corte del faraón en Egipto, en conocía de guerra, pero de repente cuando va a ir a la guerra, empieza la guerra frente a Amalek. Lo primero que dijo Moisés a Josué: ve tú, escoge los varones y vaya a la guerra. En el valle yo voy a estar en las alturas. Es decir, que realmente estamos hablando de la primera batalla, donde el líder debería estar en el valle, pero él conocía la capacidad que tenía Josué para la batalla. Josué todavía no había batallado, es la primera batalla, pero él supo decodificar los códigos que
a aquel Josué, que dice, este hombre es un hombre que sabe liderar para la batalla. Hay muchos hermanos, hermanitas que están sentados, pero necesitan a alguien que les codifique y le diga, tú tienes esto, tú eres profeta, tú eres adoradora, tú eres un ministro, deja lo que tú estás haciendo, ponte a hacer esto. Hay que decodificar los códigos de la gente que está en nuestro alrededor. Y no solamente Moisés le dijo que le escogiera a cualquier hombre, le dijo, escógenos varones. En otra versión, que es la versión Torres Amat, en esa versión, la expresión que usó Moisés a Josué fue, escógenos hombres valientes. Y la palabra tan original que se usa para valiente es la palabra hasad. La palabra hasad significa hombres capacitados para contrarrestar la brujería. ¿Por qué? Porque aquel entonces había otra cara de la guerra. Cuando dos ejércitos iban a la guerra, uno mandaba a un brujo en una montaña y desde ahí profería maldición sobre el ejército. Entonces Moisés, conociendo esa práctica, él dijo, yo voy para las alturas también, y desde arriba yo voy a contrarrestar los brujos de Amalek. Entonces, estando él arriba, mientras que está contrarrestando a los brujos de Amalek, cuando él se cansaba, ¿cómo decía la palabra? Los enemigos, Amalek prevalecía sobre Israel, pero cuando levantaba la mano, el pueblo de Israel ganaba la batalla. Ahora bien, ¿cuál es el problema del liderazgo? El liderazgo tiene que aprender a compartir la visión con su gente. Un liderazgo incapaz de compartir la visión con su gente tiene problemas, porque el no compartir la visión produce cansancio y desgaste. Pero tú trabajas solo. Entonces Moisés conocía esas prácticas, pero se subió al monte, pero no le informó a Hur y a Aarón de esa práctica. Entonces él se cansó. A su nombre. Están aprendiendo. Entonces el liderazgo tiene que compartir, tiene la capacidad de compartir la visión. Tercero, para terminar, ser competente, entendido, idóneo y experto. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Transferir. Enseñar lo que tú aprendiste a otros. Amén. Entonces, por último, el liderazgo tiene que ser un liderazgo enfocado. No basta con tener una visión, sino que tiene que estar enfocado en la visión. Porque durante la trayectoria de tu visión se va a presentar muchas cosas. Por eso hoy tenemos muchas personas que son víctimas de la apostasía. Iniciaron bien, tenían realmente una visión de Dios, pero en un momento determinado se desenfocaron. Entonces el liderazgo, para ser trascendental, necesita tener un enfoque a lo que Dios le mostró un tiempo atrás. Señores, José tenía una sola visión. Después tuvo la siguiente visión. Mas nunca durante toda su trayectoria Dios no volvió a hablarle a José. A su nombre. Dios no volvió a hablarle. Pero sin embargo, este hombre se mantuvo enfocado. Así que, hermanos, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Existe, yo no tengo tiempo para decirle eso a ustedes, en otro tiempo se lo voy a, o en el libro lo van a tener también, sobre 7 requisitos fundamentales para un liderazgo de influencia trascendental. Primeramente, operar en la unción correcta. Cuando tú operas en la unción correcta, tú no envidias la unción de otro. Cuando tú operas en la unción correcta, en la unción que Dios te dio, no existe celo ministerial. Si lo tuyo es lo profético, no te preocupes por el que está adorando, es su nombre. La competencia es erradicada cuando tú operas
en la unción correcta. Si tú eres pastor, pastorea la iglesia de Cristo. Te preocúpate por lo que profetiza. Amén. Segundo, ejercitar la influencia personal. Tú no puedes influenciar a otros si no aprendes a influenciarte a ti mismo. Necesitamos una generación de hombres y mujeres que aprendan primeramente a influenciarse a sí mismo y decir: yo no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, esto, y después tú vas a influenciar a otro. Tercero, invertir en las cosas importantes y no en las urgentes. Cuarto, descubrir quién tú eres y para qué tú eres. Hay gente que ni siquiera sabe quién es y mucho menos saben para qué están aquí en la iglesia. Necesitan descubrir eso. El quinto requisito es tener carácter. Un líder necesita tener carácter. Sexto, enfoque. Y séptimo, perseverante en el accionar y medido en el hablar. ¿Lo escucharon? Amén. Perseverante en el accionar y medido en el hablar. El problema de la iglesia es que hablamos mucho. Todo lo hablamos, todo es una revelación, pero accionamos poco. Entonces, por eso que a veces nosotros ponemos piedra de tropiezo a la misión de Dios. Hablamos tanto, Dios te revela algo para tú orar y desarrollar eso. Tú hablaste tanto que todos los demonios se levantan en contra de esa misión. Entonces tenemos que ser medidos en la boquita y accionar más. A su nombre. Gloria. Yo quiero que te ponga de pies. El Señor me habló, tal como presento en el libro, de esta generación tipo virus, la generación de jóvenes que se van a levantar. Mayormente la juventud ha sido fuertemente bombardeada, golpeada por el sistema. El sistema se levantó con violencia en contra de la juventud. Los medios de comunicación han sido el escenario que usó el enemigo para desenfocar la juventud. Pero el poder del Espíritu Santo va a revivificar a esa juventud, va a levantar esa juventud que dentro del mismo sistema que fue diseñado para desenfocarlos, Dios lo va a levantar. Señores, Dios va a levantar este sistema sociopolítico que está operando ahora. Están en todos los niveles, en la política, están en todos lados para aprobar leyes que perjudiquen nuestra sociedad. Dios, para muchas personas es contradictorio lo que estoy diciendo, pero todo lo que estoy diciendo es porque Dios lo puso en mi corazón. Dios me habló que va a levantar una generación de hombres con temor de Dios, mujeres con temor de Dios, que van a militar dentro de la política. Nos van a permitir senadores, Dios va a levantar. Dios va a levantar diputados. Dios va a levantar personas con temor de Él que no se van a contagiar en el sistema del mundo, pero no van a permitir que el mundo apruebe leyes que van en contra de la moral, en contra de la familia, en contra de la iglesia. El sistema lo que quiere es cagar la iglesia. El sistema lo que quiere es desaparecer la iglesia. Le tengo mala noticia al sistema, porque Mateo 16 dice: y la puerta del Hades no prevalecerá en contra de la iglesia de Cristo. Se puede levantar el sistema como se levante, la iglesia no va a desaparecer. En el tiempo de Nerón, el emperador más cruel que haya existido, el imperio romano lo intentó y no lo logró. La misma iglesia católica, con la Santa Inquisición, lo intentó, porque las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y yo quiero orar por esta generación. Pase aquí adelante.
La generación que Dios levanta, que van a militar en diferentes partes de la sociedad. ¿Por qué se lo digo así? Porque realmente necesitamos una generación de jóvenes, una generación de hombres y mujeres que no van a contaminarse con la porción del rey. Y necesitamos, pastora, equipar esa generación. Necesitamos ministrar a esta generación de jóvenes, de hombres y mujeres, niños que están aquí, que realmente necesitan esa impartición del Espíritu Santo. Existe algo que aparece en el libro que el Señor me ministró, que se llama el triángulo de la aprobación. El triángulo de la aprobación es la que mantuvo a Daniel militando en Babilonia sin contaminarse. El triángulo de la aprobación es también lo que ayudó a José a estar en Egipto sin contaminarse. Cuando hablamos de Egipto, Egipto es tipología del mundo. Babilonia también es tipología del mundo. Estos dos hombres pudieron militar en el sistema del mundo sin contaminarse. ¿Quién te dijo a ti que tú no lo puedes hacer? Necesitas el triángulo de aprobación. El triángulo de aprobación consiste primeramente en el temor de Dios. Segundo, una identidad definida. Y tercero, ser una persona íntegra. No es lo mismo ser honesto que ser íntegro. Una persona íntegra, aunque nadie se va a enterar, esa persona dice: yo soy quien soy, yo sé quién soy en Dios y no me voy a contaminar en el sistema del mundo. Cuando la persona es íntegra, aunque te presenten un cheque de $1.000.000 de pesos, $2 millones de pesos, para que diga sí a favor de una ley que va en contra de la moral, la integridad te va a decir: no lo haga, porque no va conforme a las leyes divinas. Necesitamos personas íntegras. Necesitamos una generación de hombres y mujeres con temor de Dios. Necesitamos una generación de hombres y mujeres con una identidad definida, que saben quiénes son en Dios, el valor que tienen en Dios. Es frente, nosotros estamos aquí para activar esta generación. Esta generación tipo virus es una generación con temor de Dios, que lo piensa una y otra vez antes de accionar, antes de hacer cualquier cosa, porque el temor de Dios es su estandarte. El temor de Dios es lo que predomina en su corazón. El temor de Dios está en el primer lugar. Y este día, esta noche, me siento empoderado para empoderar esta generación. Me siento empoderado para empoderar esta generación, porque tú puedes darle lo que tú tienes. Y yo oro por esta generación tipo virus, que no se va a contaminar en el sistema del mundo, van a entrar en el sistema del mundo, van a afectar el sistema operativo del mundo, van a estar ahí adentro y de ahí van a salir victoriosos. Señor, yo oro por esta generación. Yo oro por esta generación de hombres y mujeres que no van a vender su viña. Activación espiritual. Esto no es emoción, esto es poder de Dios, esto es presencia del Espíritu Santo. Su acuerdo que acaba de la suya.
sé que Dios no entiende. Activación espiritual. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Activando la generación tipo virus que va militar adentro sin contaminarse. Por mucha ocasión nuestra generación se ha contaminado por la influencia del mundo. Pero el Espíritu Santo levanta una generación que influenciará y no será influenciada. Dice el Espíritu de Dios. Dios. Qué atmósfera de gloria que tenemos. Y yo voy a orar para la activación de los profetas de esta casa.